Em, Esto que dice acerca del saber, de lo dionisíaco, que más que un saber, o sea, más que un saber es una experiencia, ¿no? Una experiencia de tipo místico. Y recordemos siempre que el fenómeno místico implica, por una parte, una desindividualización, un salirse, despojarse de todo aquello que corresponde a nuestro ser como individuos. Y esa es la precondición, el prerequisito para quedar como sumido en una realidad otra que tiene un carácter salvífico, podemos decir, ¿no? O redentor, o de plenitud, una experiencia de plenitud. Y por eso dice indicación eleusina como algo ambiguo, como algo que no puede ser expresado. O sea, si nosotros nos tomamos el trabajo de leer algún poeta místico, ¿no? San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús o los místicos como Meister Eckhart, hay algo en lo que todos coinciden, que aquello vivido no puede ser dicho. Y en todo caso, el recurso de la palabra es un recurso necesariamente poético, como que aquello vivido no puede ser dicho en un lenguaje inteligible. Entonces debe apelar al forzamiento del lenguaje para poder decir aquello que fue vivido, ¿no? Entonces, el ejemplo de, más que el ejemplo, esta manera ambigua o enigmática de hablar Colli diciendo que el saber dionisíaco, más que saber, es una indicación eleusina, tiene que ver justamente con que aquello que ocurre en Eleusis no solamente no puede ser dicho porque esa experiencia es inefable, sino que estaba prohibido. Y entonces dice, ¿dónde? Porque hay una condena a Esquilo, al poeta, de haber develado los misterios de Eleusis, que era la muerte la condena. Parece que Esquilón no fue condenado, pero se pregunta Colli, ¿dónde habría de haber develado esos misterios sino en sus tragedias? Como que la tragedia también se encuentra para Colli inmersa en esta trama de, por un lado, una experiencia absoluta, llamémosle, y por otro lado, la exigencia o la necesidad de decirla de algún modo, ¿no? Entonces, él encuentra diferentes signos de este fondo divino que cuando es expresado lo hace de un modo retaseado o balbuciente, pero en última instancia lo que refieren todas esas palabras es a ese fondo divino que se ha ido perdiendo, ¿no? Vamos a ver cuál es la descripción de esa pérdida paulatina de sacralidad, entendiendo por esa sacralidad una experiencia inmediata y de carácter místico. El otro punto central del que se toma Colli para justificar esta fundamentación es el oráculo de Delfos. ¿Por qué es ambiguo? ¿Por qué no dice las cosas de un modo explícito? Claramente porque el tránsito desde la sabiduría de lo divino a lo humano sufre una conmoción, y esa conmoción es porque aquello divino no es traducible de un modo idóneo, apto a un lenguaje inteligible. Entonces debe apelar al enigma, debe apelar a un lenguaje esotérico o misterioso, indirecto. El otro tema respecto de esta tensión entre lo vivido y lo dicho, ¿no? Vivido en este sentido eminente de haber experimentado de un modo intensísimo
lo abismal del hombre, ¿no? Siempre cuando digo esto de Coli, me acuerdo de un coro de la tragedia de Sófocles que se llama Antígona, donde vieron que las tragedias hay momentos en que los personajes dialogan entre sí, pero hay un momento que habla el coro, o canta en realidad el coro, y el coro tiene como una función diversa, a veces es una voz de consuelo, a veces es una voz de orientación, a veces es una voz admonitoria, a veces es la voz de la sabiduría, ¿no? Entonces en ese coro de Antígona dice el poeta, muchas cosas son pavorosas. Nada, sin embargo, sobrepasa en pavor al hombre, ¿no? Entonces ahí uno dice, y aparte imagínense todo esto dicho en el marco de la tragedia, ¿no? Pero acá lo interesante es que yo me fijé 7 traducciones diferentes de este coro de Antígona y todos traducen diferente la palabra esa. La palabra es, usa polata deina, ¿no? Creo que les dije que muchos neutros, o los neutros en griego van en A. Dice polata deina es, muchas cosas son deina, fíjense, ahí está la palabra para dinosaurio, ¿no? Entonces traducen terrible, maravilloso, espantoso. Esas son las mismas, o sea, los traductores tuvieron que optar por alguna palabra, ¿no? Heidegger traduce pavoroso, pero hay otros que a mí me gustaban, dice, muchos son los misterios. Nada sobrepasa en misteriosidad, llamémoslo así, al hombre, ¿no? Entonces ahí tienen cómo en el marco de la tragedia aparece esta tensión entre aquello vivido y aquello que, digamos, el recurso a la palabra para describir aquello vivido, ¿no? O sea, hay una tensión que que no se soluciona. Ahora, si seguimos digamos, el trayecto que hace Colli, dice que en el principio, y el principio para él son las sagas de los mitos más antiguos, la relación por el saber, o sea, la disputa por el saber entre hombres y dioses, ve en los dioses una actitud que es permanente, que es que de ninguna manera los dioses quieren acceder a que nosotros, y él lo llama con una palabra muy interesante, en lo humano haya continuidad. O sea, como que los humanos puedan asentarse en una continuidad que sería una vida humana, y no estar incesantemente interpelados por la prepotencia de los dioses. Entonces, ¿en qué se basa para justificar esta afirmación? En, como digo, los mitos más antiguos. Y para él los más antiguos son los que tienen que ver con la isla de Creta, con Knossos, con el laberinto. ¿Por qué? Porque justamente es esa civilización, la civilización cretense, como ustedes recordarán, o como habrán leído en el texto de Quito, con el mundo con el que se encuentran los griegos. Piensen que los que serán los griegos eran, en todo caso, unos pueblos nómades sin ningún trato con lo que sería algo así como una cultura, como una ciudad, como un lugar donde hubiese cierta armonía, cierto orden. Vienen de zonas ferales, llamémosle, ¿no? Salvajes, y se sienten pasmados por esa civilización, ¿no? Seguramente. Entonces, ¿dónde es que encontramos para Colli los primeros rastros de esta tensión entre Apolo y Dioniso? En la saga de los mitos que tienen que ver con Creta, ¿no? En general, y con Knossos en particular. Resulta que los atenienses, y esto muestra un rasgo de sojuzgamiento, debían entregar
y esto depende de las versiones del mito, uno dice todos los años, otros cada cuantos años, 9 jóvenes, o sea, 9 muchachas y 9 muchachos, que los remitían a la isla de Creta, los encerraban en el laberinto, y el Minotauro se los comía, ¿no? Ahí, bueno, lo que dice Colli habla de la terribilidad de los dioses, ¿no? Hasta que Teseo sustituye a uno de estos muchachos, va a la isla de Creta, tiene una especie de competencia con Minos, que es también un dios, ¿sí? Minos, Radamante y Eaco eran los jueces que pesaban las almas, ¿no? Es una de las tantas historias acerca del final de la vida humana. Y después tiene lo que podríamos llamar un amor a primera vista, el love at first sight, ¿no? Como dice Ringo Starr en Submarino Amarillo, ¿no? Sí. Un amor a primera vista con Ariadna. Entonces, para que no se pierda en el laberinto, que le entrega a Ariadna sino ese hilo. Ese hilo, a su vez, había sido, ese hilo de lana se lo había dado Dédalo. Dédalo es el gran artesano, el gran arquitecto. Entonces, justamente por el hilo de Ariadna, es que él mata al Minotauro y puede salir del laberinto. Pero merece la pena contar cuál es el origen del laberinto. Resulta que Minos le había prometido a Poseidón un toro de blancura inmaculada, bellísimo, ¿no? Y lo ve tan hermoso al toro que Minos lo sustituye por otro. Por supuesto que el dios se da cuenta del engaño de los mortales de Minos, y entonces, ¿qué hace? Hace que Pasífae, la esposa de Minos, se enamore perdidamente del toro. Entonces, ¿qué hace Pasífae? Le dice a Dédalo que le construya una vaca de madera. Entonces ella se introducía en la vaca de madera y, bueno, ustedes saben a qué me refiero, de esa relación bestial surge el Minotauro, que a su vez Dédalo lo construye para ocultar ese espanto de la relación entre la mujer y el toro. Ahora, ¿cómo nombra el laberinto Colli? Dice, obra de inspiración, obra apolínea de inspiración dionisíaca, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese tramo de la historia que describe estos mitos o estas historias, la relación de hombres y dioses respecto del conocimiento, donde Dioniso tiene el papel fundamental, es una relación destructiva para con los hombres, no es un Dioniso amable, sino un Dioniso destructivo. Entonces, ¿para qué sirve el laberinto? ¿Es una obra apolínea? Sí, porque es visible, porque tiene contornos firmes, pero está hecha para perder a los hombres. Por eso es una obra de inspiración dionisíaca, ¿no? Aunque apolínea. Está hecho con la razón. También es apolíneo el hilo de Ariadna, todo lo que tiene que ver con la razón. Y en última instancia, la razón es la posibilidad humana de poder establecer una cierta continuidad. ¿Por qué en otro tramo de los mitos es castigado Prometeo con ese que lo atan, no, lo encadenan a la roca Cáucaso y un buitre o un águila le come el hígado todas las noches que le vuelve a crecer de día, ¿no? Porque nos dio el fuego. Y el otro castigo de los dioses, o de Zeus en particular, a los hombres, es Pandora, ¿no? Antes no había mujeres. Parece un poco misógino esto de Hesíodo, pero Pandora, en griego quiere decir la que todo lo da. Y Prometeo, que etimológicamente es el que piensa antes, Prometis, tiene un hermano que se llama Epimeteo, que epi es superficial, ¿no? Lo de epidermis, ¿no?
le dice, no aceptes regalo alguno de Zeus. Y cuando se aparece Pandora, Epimeteo se lanza sobre ella, y antes de que llegue, ella abre una ánfora, y del ánfora salen todos los males. La muerte, la enfermedad, el sufrimiento, el trabajo, ¿no? Y queda dentro de ese ánfora, porque no es una caja, nunca se habla de la caja de Pandora, es una ánfora, un pitos, queda la esperanza, ¿no? De ahí, bueno, las interpretaciones. Una vez Ernesto Sábato, yo no sé si, no estaba hablando de Pandora, pero sí de la condición humana, como que hay algo indeclinable en la humanidad, ¿no? Que a pesar de los males y los desastres, siempre trata de salir adelante. Y eso lo mostraba Sábato, había habido un terremoto, y entre las ruinas había una mujer, una anciana, que estaba barriendo, como diciendo, bueno, está todo, bueno, empecemos por algo, vamos a barrer, ¿no? Y eso me hizo acordar siempre a que dentro de la vasija queda la esperanza, ¿no? Bueno, me fui de nuevo. Dédalo es también el que tiene, su hijo es Ícaro, y se indisponen con Minos y se tienen que escapar. Entonces, lo que hace Dédalo es pegar con cera plumas de ave para poder escaparse, pero le dice al hijo, no vayas cerca del sol porque la cera va a derretir, la cera se va a derretir por el calor y te vas a caer al mar y te vas a morir ahogado, y no vayas demasiado debajo porque el agua también te va a hacer como ahogar. Por supuesto el hijo no le hace caso, quiere llegar al sol, ¿no? Como dice la canción de Baglietta, voy hacia, ¿cómo es? Hacia la luz como la mariposa, ¿no? Bueno, como que la hibris estaba como entronizada en el hombre. Entonces, bueno, lo que quiere contar esto, Colli, es cómo en estas primeras sagas griegas, la relación entre hombres y dioses acerca del saber es una relación en la cual los dioses de ningún modo quieren hacer que nosotros los hombres, los mortales, tengan una vida autónoma. La historia de Teseo sigue, o sea, porque él se escapa con Ariadna, y en la isla de Nasos, ¿sí? Hay varias versiones del mito, danza una danza de carácter apolíneo, que es la danza de la grulla, que dice Coli todavía seguía danzando en la época de Pausanias. Pausanias es extraordinario, no es el Pausanias del banquete, ni el Pausanias el rey espartano, sino que es un viajero griego que en el siglo I, o sea, en la época de Roma, en la época imperial, hace un viaje por toda Grecia como si fuese una suerte de esto se va a terminar. Entonces voy a hacer esto de un viaje donde voy a describir todo lo que vea. Y por eso está en 3 tomos, ¿no? Se llama, el nombre es como Viaje por Grecia, una especie de, no diría de guía turístico, ¿no? Porque no es la intención, pero de algún modo, al describir todo esto, ¿no? Bueno, lo que, no sé por qué conté. Teseo, no, porque es justamente quien dice que esa danza de la grulla se sigue todavía en la época de Pausanias, se seguía bailando. Dice, esa danza de algún modo hace que Teseo se oriente hacia Apolo, ¿m? Una danza en honor de Apolo, una danza hierática, ¿no? De movimientos, digamos, no una danza descontrolada como sería la danza dionisíaca. Entonces lo que le pasa a Teseo es que Dioniso, el dios, la rapta a Ariadna, que muere como mortal y se transforma en una diosa. Y, para colmo,
cuando está volviendo a Atenas, su padre Egeo lo está esperando y se olvida Teseo de cambiar la vela, tenía que cambiar la vela negra por una blanca para mostrarle al padre que había sobrevivido, y se olvida. Y el padre, sea por la aflicción, sea por lo que sea, se tira al mar, muere, y por eso se llama Egeo el mar, ¿no? Entonces ahí se muestra claramente cómo que los dioses nos dejan creer o nos hacen creer que por un tiempo somos efectivamente dueños de nuestro destino y capaces de tener una vida autónoma y de algún modo dichosa. Pero eso no es más que un engaño, como que nos hacen entrar. Ya creo que con esto les dije que está si pueden leer el cuento de Borges que se llama El Muerto, ahí tienen de una manera deslumbrante todo esto que les estoy contando. Y el otro, el otro camino que sigue, bueno, no es el otro camino, sino la otra historia, que esta sí la conocen, que muestra Colia acerca de esta terribilidad de fondo de los dioses, es la historia de Edipo, ¿no? Claramente Edipo también es como seducido por determinados logros que él supone obra de sí mismo, pero no son sino una trampa fatal, ¿no? Tan fatal es que él ni siquiera se suicida, sino se enceguece, ¿no? Como que la muerte no era un suficiente castigo. Pero por otra parte, lo que está dicho ahí es que los hombres, nosotros los mortales, no somos responsables de todo esto, sino que es como una advertencia de los dioses para que no nos animemos a establecernos como mortales sin relación con ellos, sin relación de dependencia, digamos, con la divinidad. El tramo siguiente de esta saga es cómo ese fondo de terribilidad respecto del saber se va atenuando, ¿no? Y ponele la historia de dos adivinos, uno que se llama Mopso y otro no me acuerdo cómo se llama, pero la historia más simpática y dramática y trágica también es la historia de Homero y unos muchachos. O sea, saben que el oráculo le dice a Homero: morirás en la isla de Ios donde nació tu madre, ¿no? Si quieren una resonancia así erudita, es que en el cuento de Borges que se llama El Inmortal, el, el anticuario Joseph Cartapilus, que le vende o le regala a la princesa Losange los 6 tomos de la Ilíada de Pope, escritas en cuarto menor, acaba de morir y fue enterrado en la isla de Ios, ¿no? Como que Cartapilus era Homero, y también era Homero que cuenta la historia del inmortal. Estaba Homero ciego en la isla de Ios, efectivamente, y había unos chicos que estaban en la playa ahí jugueteando. Entonces Homero les dice: ¿qué hacen? Y Homero, los chicos le dicen: los que tenemos no los tenemos, y los que no tenemos los tenemos. Entonces como que le lanzan un enigma. Y Homero muere porque no puede descifrar el enigma, lo que se llama un profesional. Pero ¿de qué estaban hablando los chicos? De los piojos. O sea, los que tenemos en las manos no los tenemos, y los que no tenemos los tenemos. Entonces, como el sabio no pudo develar el enigma que le lanzan los niños, muere de aflicción, ¿sí? Entonces ahí todavía, dice Colli, permanece lo enigmático y lo terrible, ¿no? En esta lucha por un saber. Y el otro momento, ¿sí?,
es Heráclito, que Heráclito vamos a hablar la semana que viene, pero simplemente les digo esto. Saben que Heráclito tiene un sobrenombre que tiene desde los inicios del tiempo, que es el oscuro de Éfeso, Skotainos, ¿no? Ahora, Heráclito, como vamos a ver, no le encontramos un antecedente, o sea, no es decir, bueno, Heráclito fue discípulo de, no hay ninguna noticia de quién haya sido él que de algún modo lo promovió, fue su maestro, ¿no? Entonces, todo termina, o Coli termina, diciendo que el maestro, entre comillas, de Heráclito es el oráculo de Delfos. Y acá es una muy interesante interpretación del oráculo. Dice que lo enigmático, lo ambiguo de los dichos del oráculo no son sino el signo de la distancia abismal que existe entre la sabiduría de los mortales, de los inmortales, y nosotros los mortales. El precio, entre comillas, que se debe salvar para que esa palabra no llegue, es la ambigüedad. O sea, la ambigüedad es el signo entonces de esta distancia insalvable entre la sabiduría de los inmortales y los mortales. Por eso la ambigüedad. Les recuerdo que los oráculos no son dichos por la pitonisa, ¿no? No es la mujer esta que antes de ir a adivinar, llamémosle, masticaba hojas de laurel y inhalaba vapores que salían de alguna fisura en la corteza de Delfos. Delfos es una zona de terremotos, ¿no? Que se llaman fumarolas, donde aparecen estos gases que no creo que sean muy beneficiosos, y se hacía una suerte de lavado, no se dice, bueno, una higiene, pero de carácter místico, neomistérico, en unas fuentes que llamaba Casotis, esto se llama, bueno, ya no me acuerdo. Bueno, y después se sienta en un trípode y no toca la tierra, ¿no? Y en ese estado de trance comienza a decir cosas o a gritar bueno, todo es el signo de este vínculo con los inmortales. Y a partir de lo que ven los profetas, ellos son los que, interpretando lo que le pasa a la pitonisa, escriben los oráculos, que se escribían en verso, al principio. Y eso es lo que se entregaba a los theoriai. Los que van al oráculo en general no son personas individuales, ¿no? Van comisiones. Y a esas comisiones se las llaman theoriai, fíjense la palabra teoría, ¿no? Que quiere decir los que contemplan que aquello que está pasando, ¿sí? Bueno, no me puedo acordar cómo se llama la otra fuente. Entonces, otro de las estaciones de este periplo que está describiendo Coli es la aparición de pensadores como Heráclito, donde todavía se conserva ese fondo de terribilidad o de tensión. Esa tensión ya no lleva a la muerte de nadie, ¿no? Pero permanece lo enigmático, aparece lo misterioso. Y después aparece el siguiente tramo, lo llama él la razón destructiva, que es Parménides. Y sobre todo el discípulo de Parménides, que es Zenón de Elea, ¿no? Conocen las paradojas de Zenón, que fascinó también a Borges. Aquiles y la tortuga. Hay una carrera entre Aquiles y la tortuga. Aquiles es el más veloz de los mortales. Entonces,
previendo que va a ser el triunfador, Aquiles le da cierta ventaja a la tortuga. Entonces Zenón dice que cuando Aquiles llegue a donde la tortuga le dio ese changüín, como se dice, ¿no? Esa ventaja, la tortuga habrá avanzado un poco más. Y cuando Aquiles llegue a ese punto donde la tortuga avanzó, la tortuga habrá avanzado un poquito más, ¿no? Todo esto tiene que ver con esta argucia de que un segmento tiene infinitos puntos, ¿no? Entonces nunca, jamás, Aquiles alcanza a la tortuga, ¿no? O lo de la flecha también, ¿no? Bueno, les cuento una cosa anecdótica graciosa que en el 2002-2003, Vivi Telas, que es una famosa directora de teatro y que participaba del seminario de los jueves de Tomás Abraham, que durante 30 años nos juntábamos todos los jueves a estudiar, nos propuso a mí y a dos compañeros que teníamos bigotes una obra de teatro que se llama Tres filósofos con bigote, que está en internet. Y hay una escena que es muy graciosa de la flecha, ¿no? Que Zenón dice lo mismo. La flecha, antes de llegar al blanco, tiene que haber recorrido la mitad del recorrido. Pero antes de llegar a la mitad, tiene que haber llegado a la mitad. Y antes de haber llegado a la mitad, tiene que haber llegado a la mitad. Con lo cual la flecha nunca alcanza. Entonces ahí habla de Colli, a partir de Zenón, de esto que llama la razón destructiva, ¿no? Una razón que a través de una serie de presupuestos, de algún modo axiomáticos, hace o muestra que, digamos, existe un abismo entre lo que llamamos la realidad tal como la vivimos y una realidad más profunda, que es la de la razón, que de algún modo deshace todo lo que creemos nosotros que es el tiempo de lo cotidiano, lo común. Es muy gracioso. Y el último tramo es la dialéctica. La dialéctica es esta relación polémica entre individuos que a través de argumentaciones tratan de vencer uno al otro, que tiene su surgimiento, o sea, su clímax, podemos decir, en el siglo V antes de Cristo, en la época de Pericles, con el advenimiento de los sofistas. Pero fíjense, observa Colli, que ya el fondo religioso de terribilidad que en el primer momento, en esta pugna por el saber, llevaba a la muerte de alguno de los contendientes, ahora eso se ha dulcificado y en realidad esa tensión dialéctica termina en todo caso cuando un dialéctico vence al otro y el precio que se paga es la humillación, pero ya no es la muerte. O sea, esa pugna por el saber se ha dulcificado, se ha atenuado y se ha transformado en una, digamos, una pelea de palabra entre mortales que no nos llevan a la muerte. Entonces esto habla ¿de qué habla? Habla de una progresiva sustracción del orden de lo divino en un orden propiamente humano que tiene que ver con el saber y tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Bueno, espero que con todo esto se animen y lean ese hermoso libro que ahora que estoy leyendo, me estoy acordando, me vuelve a encantar, porque está tan bien escrito también, tan elegante, con las citas puestas en el momento oportuno, y la tesis es absolutamente interesante, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Esto que el otro día preguntaba Rubén, medio perplejo, ¿qué pasó? ¿Cómo es que todo esto se haya diluido, ¿no? Se haya disuelto, se haya neutralizado? Bueno, ahí tenés otra versión posible para poder comprender cuál es la causa de este progresivo debilitamiento que para él tiene que ver con, a través de los signos cuáles son, los mitos, ¿no? Cómo se ha ido neutralizando todo esto que termina en la dialéctica, en la sofística y en la decadencia. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa tensión con lo divino, ¿no?
esa relación, que en última instancia es mística, ¿no? La mística, eso es lo que se ha perdido. Bueno, puse en el campus un texto que se llama los presocráticos, un texto mío sobre Heráclito y Parménides, que es lo próximo que nos toca. Voy a ver si encuentro, pues yo les conté que tuve una catástrofe, murió el disco y perdí muchas cosas. Entre las cosas que perdí es un texto que es uno Heráclito y otro Parménides de Werner Jäger, que se llama La teología de los... no me puedo acordar, de los presocráticos, algo así. Pero voy a ver si lo encuentro y lo pongo ahí en internet, si no, bueno, nos arreglaremos con lo que tenemos, ¿sí? Que es el texto que lo escribí hace muchos años y que ya obviamente mucho no me satisface, pero bueno. No, tampoco es un desastre. ¿Sí? Pero si encuentro el de Jäger, que quizás algún alumno del cuatrimestre pasado lo deba tener, que me lo dé. Si voy a hacer eso y lo pongo en el campus, y ese va a ser el material para Heráclito y Parménides. Después de Heráclito y Parménides, sí nos pasamos a Sócrates, Platón y Aristóteles, y bueno, tendremos para divertirnos. Les recuerdo entonces que el trabajo práctico tienen que hacerlo para el viernes, que no sé cuál es, el viernes que viene no sé qué es. Supongamos que es 7. Para el 14 de mayo me lo tienen que entregar, ¿sí? Creo que nada más. Perfecto. Bueno, feliz día del trabajo. Mañana. Igualmente, Eduardo. Perdón. Igualmente. Bueno, nos vemos entonces el martes, ¿sí? Hasta el martes, buen fin de semana. Pongo la clase en el campus. Perfecto. Chao.